Bueno, iba a empezar el canal con el trabajo que estoy haciendo en el barco este Van de Stad, pero me parece que voy a mostrarles primero el barco porque es bastante interesante. Acá estoy en el taller nuestro, pero si doy vuelta la cámara, se me sale. Ese es el Van de Stad 37 que estoy trabajando. Ya les voy a mostrar todo el detalle de ese trabajo. Pero lo que les quería mostrar es que en realidad esos son Van de Stad 34. Es un barco de acero, originalmente 34, igual que el Ítaca. Ya les voy a contar la historia del Ítaca a los que no me conocen. Eh, pero el dueño anterior lo que hizo fue eh, cortarlo ahí en el medio y le puso un pedazo, creo que son 90 centímetros, y lo alargó, lo hizo un Van de Stad 37. Ahora les voy a mostrar lo que es adentro, cómo es. Es distinto al Van de Stad 34 que hicimos nosotros, que construimos con mi hermana. Eh, está muy bonito. Ahora les muestro. Así que vamos para abajo. Este es el varadero, es el único varadero, es histórico, es el único varadero que está en el centro de Londres. El único varadero que todavía funciona. Este barco acá a la derecha, eh, yo no sé si es cierto, pero me han dicho que es de fibra de carbono. No parece, parece de fibra de vidrio nomás. Pero ponele, a lo mejor es. Entonces vamos a ir arriba. Ese es el que estoy trabajando. Vamos a ir para arriba, sin caernos. A ver. Para los que conozcan el Van de Stad 34 en modelo, este barco está modificado por todos lados. Por todos lados. Por empezar, ese escalón ahí. No, voy para el otro lado. Ahí. Ese escalón el Van de Stad 34 no lo tiene. Ahí viene. Ahí está el Uber del río. Este va hasta el centro. No sé si ven allá a lo lejos, a ver si puedo hacer zoom. Hay un crucerazo. Mira, está muy bonito. Siempre paran ahí. Y acá estamos a 15 minutos del Tower Bridge yendo con el ferry, o bueno, a 10 minutos si vamos con el underground. Muy lindo. Bueno, pero lo importante de esto era el barco. En principio le pusieron una mesana. Eso es completamente diferente al Van de Stad 34. Rueda. El nuestro tenía caña de timón. Y vamos a ir para adentro ahora. Esta parte sí se asemeja a lo que se conoce por Van de Stad 34. Es la parte de la dinette. Está cómoda, son 4 personas cómodas. Igual que el Ítaca, que estás arriba y podés ver casi 360 grados cuando haces las guardias. Enfrentado a la dinette
Hay una cucheta, bueno, como un sofá, no sé si es cucheta realmente esa. Algunos lugares para poner cosas. Escaleritas, creo que son 2 escalones, sí. Y entonces acá venimos a la cocina. La cocina, la verdad, es bastante amplia. Es increíble cómo pocos pies más abre el lugar. Ahí tiene un muy lindo tambuchito. Y la verdad que es bastante amplia la cocina. A ver, acá está camarote de proa. Hay un poco olor a humedad acá, ¿eh? Pero por lo general el barco está muy bien, se lo ve muy muy bien. Espero que lo puedan apreciar. No tengo demasiado gran angular acá. Entonces es como una cucheta y media en la proa. Generalmente se le hace cama doble, pero acá le pusieron todo este mueble para guardar cosas. Está muy bien. Era una familia que tuvo un nene, vivían a bordo y lo agrandaron. Ahora ya lo vendieron, ¿no? Y se compró uno más grande. Este es el baño. También bastante grande, la verdad, bastante grande. En comparación de otros. Quiero decir, para hacer un velero, el tambucho, muy bien. Con ducha. Bastante bien. Ojalá se aprecie. Entonces el baño está enfrentado a la cocina. Sí, acá estoy en la cocina. El baño está enfrentado. Cerramos la puerta. Y de nuevo, subimos los 2 escalones. Estamos en el salón. Y vamos a bajar. Muy bonitos los relojes acá. Todo el comando del motor. El otro día lo arranqué porque estaba en la otra marina. Los dueños no viven acá, están en Canadá, así que me pidieron para poner combustible, arrancarlo para traerlo, bueno, así que eso hicimos. Muy bonito. Entonces de nuevo, acá bajo 2 escalones. Y ahora sí vamos, este lugar acá para poner cosas es espectacular, espectacular. Vamos al camarote principal, que la modificación que le han hecho no tiene precio. Bueno, de por sí tiene esas ventanas allá que no las voy a abrir ahora porque estoy toda sucia que estuve trabajando y no quiero meterme arriba del colchón. Pero vista de popa completa. La cama queda alta, por supuesto, pero uno se puede parar acá. Está muy bonito ese asiento. Y me imagino que también se podrá sacar un cajón para subirse, ¿no? Para que sirva de escalón. Lámparas. El otro día tiraron una lamparita de esa y yo que agarro todo lo que tiran, me la agarré. No sé para qué la voy a usar, pero bueno. Espejo. Más lugar para poner cosas. Muy bien. Y esto originalmente, ellos habían hecho un baño acá. Pero cambiaron de idea. Hicieron algo que todos los navegantes oceánicos queremos. El taller.
Es la parte menos linda, pero tienen un taller. Allá está el motor. La verdad, me voy a fijar. No me digas que es un Fireman. ¿Es un Fireman? No, es un Bowman. Fireman es el que teníamos nosotros. Bueno, el motor es un motorazo. Arrancó, estuvo creo que un año y medio apagado, arrancó de primera. Eh, ahí está la entrada del agua, que tuve que sacar del piso. Eso sí está incómodo, lo tienen que arreglar, porque sacarle el piso cuando querés abrir y cerrar la entrada del agua para el motor, ahí quedó el piso. Pero bueno, como verán está seco. Sí, hay que hacerle limpieza, obviamente, pero está seco. Ahí tiene un calorifier, no sé cómo se llama en español, pero es el tanque de agua caliente, digamos. Está conectado a batería, al motor y a 220 también. El rojo es el expansion tank, que es para que salga con presión. Y la verdad que el motor, con este también viajamos, navegamos hasta Ramsgate. Muy lindo velero. Es un Bandestas, no hay nada que hacerle, obviamente. Así que bueno, eso les quería mostrar. Me parece súper lindo, clásico, como le han hecho la terminación. Ahí tiene otro tambucho. Todos los tambuchos se abren, excepto estos, los de atrás. Los de atrás, los vidrios de atrás son... A ver, se los quiero mostrar. Tres ventanitas tiene. Son ventanas dobles, pero se ve que son ventanas dobles caseras, porque tienen agua en el medio. Pero imagínate navegando acá, camarote de popa, ves cómo pasa la estela, ¿eh? Muy bonito. Pasamano de madera. Y ahora que me acuerdo, yo los conocía, los dueños anteriores, ay, cómo bajo. Eh, claro, con el pasamanos. Los conocía los dueños anteriores, eran altísimos. Así que no tenían problema para subirse ahí. Yo sí tengo problemas. Recién me subí arriba de ese asiento porque ni de casualidad llego. Pero mira qué bonito. Muy lindo. Bueno, este es el barco en el que estoy trabajando ahora, que le estoy haciendo el fondo. Sí, alguien comentó que era más fácil hacer sandblast arenado. Claro que es más fácil. Eh, no solamente más fácil, sino que queda perfecto. Pero acá en este varadero no tenemos ese servicio. Y si hay que contratarlo, lo tienen que traer de afuera. Y tienen que armar una carpa. Acá hay legislación muy específica. Y sale caro, la verdad que sale muy caro el sandblast. Ya les digo, este es el único varadero que hay eh, en Londres, y no es que tiene tantas facilidades realmente. Me encantaría eso, pero bueno, lo que le estoy haciendo no es un reemplazo del Sandblast, pero es lo que hay. Es lo que pidió el cliente y lo que vamos a hacer. Y otra cosa que voy a hacer, me parece que en el verano, va a ser toda la lona, que ahora está realmente pobre, venida menos.
El lugar que tiene acá, la bañera está muy bonita, se la siente súper protegida. Esa lona la voy a hacer de nuevo, porque esa lona en realidad es parte de la chubasquera que cierra todo el cockpit. Acá se usa muchísimo los cerramientos, nosotros hacemos mucho de eso, entonces cierra todo el cockpit. Y para variar, ese barco que está al lado, todo ese cerramiento de lona azul lo hice yo. El frame de acero inoxidable y toda la lona. Bueno, eso les quería mostrar como primer video, como para que vean dónde estoy trabajando ahora. Después voy a ir mostrando otras cosas que estoy haciendo. Este es otro de los trabajos que tengo que hacer acá. De gotea creo que por esta del medio y por aquella de estribor. Así que lo tengo que sacar, limpiar y volver a sellar. El detalle está piola de la brazola, pero no tiene dónde tirar el agua. Se ve que tira el agua. ¿Por dónde lo tira? Porque está lleno de agua. No tiene los agujeritos, los invernales. Todo lleno de agua. Qué raro. Qué raro. Mira la prueba. Una delfinera muy linda, pero todo lleno de agua. Ahí está el balcón del palo. Muy lindo barco, me gusta mucho. Bueno, y allá se va el Uber del río. Ahí están las 3 ventanas de la popa, hay mejor vista acá. Eso que tiene atrás, ese dibujo, es un plotter, es plástico. Está pegado y la verdad que hace unos años está aguantando muy bien. Sé que se hace mucho en Argentina, pero acá es la primera vez que lo veo. Lo deben hacer los veleros de competencia, posiblemente. Pero así en uno de placer oceánico es la primera vez que lo veo. Queda muy lindo el detalle. Después lo pongo. Perfecto.